A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A la Catalana, un podcast iniciativa de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en México y en Centroamérica. Hoy en un episodio especial, porque hoy tendremos de nuevo ocasión de aprender y lo haremos pues con un profesional que ahora mismo gestiona toda esa representación de clústeres en Cataluña. ¿Pero qué es un clúster? ¿Cuántos hay en Cataluña? ¿Qué se está haciendo a nivel de acciones para poder facilitar que muchas empresas formen parte de cada uno de estos clústeres? En nada lo descubrimos, pero antes, Yair Daván, señor delegado, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidas. La verdad es que contento una vez más de poder estar aquí con todos ustedes. Y sí, bien lo has dicho, hablamos de clústeres. ¿Y por qué hablamos de clústeres? Porque es un tema que muchos de la gente que nos escucha nos está preguntando, oye, queremos que invite a la gente de clústeres de Cataluña porque es un referente, lo tenemos en mente, llevan ya 30 años y pues queremos conocer, ¿no? Y un poco nos pusimos manos a la obra desde la Delegación de Cataluña aquí en México y Centroamérica y por fin hoy podemos contar con nada más y nada menos que Alberto Pezzi. Él es director de la unidad de clústeres de Acció. Como saben, es la agencia de competitividad de la Generalitat de Cataluña e internacionalización de empresas catalanas. Él lleva más de 20 años de experiencia con temas de estrategia competitiva, desarrollo de clústeres, consultoría internacional. Por lo tanto, ¿quién mejor que Alberto para que nos cuente? Y bueno, un poco para que conozcan a Alberto Pezzi. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Bolonia, maestro en Derecho y Economía por la Universidad de Parma y con un posgrado en Historia de Instituciones Económicas por la Autónoma de Barcelona. Una muy buena universidad, sin duda. Por lo tanto, ¿quién mejor que nos explique? Y para empezar, pues bienvenido, Alberto. Un placer tenerte aquí con todos nuestros escuchas. Un placer participar. Gracias por vuestro interés hacia nuestra política de clúster. Pues vamos a empezar. O sea, nosotros siempre decimos y siempre que en Cataluña no lo hacemos ni mejor ni peor, lo hacemos a la catalana, lo hacemos con nuestros valores, nuestra forma de ser, nuestros atributos y un poco así creo que es lo que estamos trabajando, ¿no? Pero para empezar, ¿qué son clústeres? Porque mucha gente en muchos lugares del mundo lo entienden de formas diferentes. ¿Cómo lo entendemos en Cataluña? Sí, bueno, el clúster, yo cuando respondo a esta pregunta, que no es infrecuente, siempre pido un poco de tiempo, un poco de paciencia, porque realmente cuando hablamos de clúster tendemos a confundir conceptos. El clúster es un fenómeno natural de la economía industrial, por el cual desde hace mucho tiempo, no es un fenómeno nuevo, las empresas y otras instituciones de un determinado negocio tienden a concentrarse geográficamente en un lugar. Y esto, prueba de eso, es que también ya en época preindustrial habían calles de algunas ciudades, entre las cuales Barcelona, que tenían nombres de oficios porque realmente se concentraban los artesanos de aquel determinados oficios, joyeros, curtidores en un determinado lugar. Y eso porque, digamos, estar juntos genera unas sinergias, unas economías de escalas, unas externalidades positivas, se dice en lenguaje más técnico, que hacen que aquel negocio sea más competitivo. El término clúster se ha popularizado, digamos, a raíz de la publicación de un libro por parte de un profesor de la Escuela de Negocio de Harvard en principios de los años 90, Michael Porter. Y a partir de ahí, realmente, este concepto ha devenido muy popular entre los profesionales que se dedican al desarrollo económico. Entonces, ahora, después de unas cuantas décadas digamos, trabajando con este concepto, también nos referimos a clúster, en realidad, hablando de lo que son las organizaciones que representan este conjunto de empresas. Hay varias, aquí, por ejemplo, en Cataluña, tenemos unas cuantas, unas 27 precisamente en nuestro programa del Gobierno de Cataluña,
pero estas son organizaciones, unas asociaciones sin ánimo de lucro que tienen como objetivo desarrollar proyectos e iniciativas digamos, para mejorar la competitividad de un determinado sector, que sería el clúster natural. O sea que hay estos dos conceptos un poco que yo creo que hay que distinguir y que a veces se confunden. Desde luego, y sin duda ese encuentro entre profesionales, ¿no? que destacabas, que pasaba en aquel entonces en el quizá ya profesional más artesano, ¿no? Y que ahora, pues evidentemente con el paso del tiempo y tecnología, bien, en este caso en grandes cantidades como ha llegado al sector profesional, pues ha hecho el resto, ¿no? ¿Cuál es la misión, Alberto, también nos gustaría descubrir, ¿no? Esa misión, los objetivos fundamentales de la política de clústeres en Cataluña y cómo se alinean con esa estrategia de desarrollo económico dentro de la región? Sí, bueno, la misión, los objetivos de la política de clúster son bastante simples y es la mejora de la competitividad de las empresas que pertenecen a aquel determinado sector, a aquel determinado clúster. Y aquí sería un poco la definición más clásica. Nosotros en los últimos años tendemos a hacer una precisación en esto que es la mejora de la competitividad sostenible. Nosotros estamos trabajando con este concepto que ya no es, digamos, competitividad en sentido clásico de ser un territorio más competitivo, más respecto a otros, sino también que esta competitividad también sea sostenible desde el punto de vista también de los temas sociales y de los temas medioambientales. Entonces, el objetivo a veces también aquí la política de clúster no es una política fin a sí misma, sino que es un instrumento, el clúster, para mejorar la competitividad de las empresas. Es, digamos, a veces también que es una herramienta, un entorno en el cual podemos entender mejor cuáles son las problemáticas de un determinado conjunto de empresas que comparten retos estratégicos comunes y a partir de allí también implementar iniciativas, proyectos que den respuesta a estos retos. Y entonces el clúster en ese sentido es el mejor entorno donde podemos, digamos, desarrollar este diálogo y implementar iniciativas ad hoc para los problemas que pueden tener las empresas. Comentabas que el término clúster lo acotó Porter ¿no? en sus estudios e investigaciones desde Harvard. Y eso también es un referente para Cataluña, porque si no tenemos malentendido, Porter se acercó a los clústeres de Cataluña y empezó a investigar, hizo algún paper inicialmente de cómo estaba y actualmente Cataluña estamos de aniversario, ¿no? Es el 30 aniversario de los clústeres de Cataluña y precisamente Harvard, el año pasado que hicieron el día de los clústeres en Cataluña, anunció que quería hacer una investigación de cómo han evolucionado el clúster en Cataluña. Explícanos un poco más de eso. ¿Cuál ha sido el papel o esta evolución del clúster en los últimos años? ¿Cómo se ha ido tejiendo? ¿Qué se ha innovado en este sector? Sí, bueno, las referencias que hacías son correctas. De hecho, digamos, la Universidad de Harvard, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, está mirando Cataluña desde hace mucho tiempo. El primer caso que se escribió digamos, casos de negocio que se utilizan en los MBAs, en los cursos de la Escuela de Negocios de Harvard, que utiliza mucho el método del caso. El primer caso escrito sobre un clúster es de 1995 y es un caso que se refiere precisamente al caso del clúster de la curtición de piel en Cataluña. Luego, Porter, cuando escribió su segundo, digamos, trabajo sobre los clústeres en el 98, cuando un poco ya su concepto ya se había difundido, ya se había empezado a utilizar en diferentes lugares del mundo, el ejemplo que utiliza como política de clúster es la del microclúster en Cataluña. Entonces, otra vez hace referencia a eso. Y ahora, haciendo un salto de unos 30 años, como decías, todavía no está publicado, pero ya tenemos el borrador de un caso otra vez de la Escuela de Negocios de Harvard, escrito en este caso por uno de los colaboradores más cercanos de Michael Porter, el profesor Christian Kettels, que explica un poco cómo ha evolucionado la política de clúster en las últimas 3 décadas en Cataluña y cuáles son un poco las principales lecciones,
cuál es un poco la unicidad, digamos, del caso de Cataluña, y realmente no hay muchos otros territorios a nivel mundial que puedan contar con una política ininterrumpida de 30 años de trabajando con los clústeres. Hay otros que han empezado más o menos como Cataluña, pero luego no han tenido esta continuidad. Y en comparación con otros territorios, Alberto, ¿cuáles consideras que son las principales diferencias, también las principales ventajas competitivas de los clústeres en Cataluña? Bueno, yo creo que una de las principales diferencias, al final, el concepto de clúster es verdad que se entiende de manera un poco diferente en diferentes lugares, pero al final el fenómeno natural, a lo que me refería al principio, es el mismo, exactamente el mismo aquí, como en Francia, como puede ser en Colombia, que es otro país de Latinoamérica donde se utiliza mucho esta política, es el mismo. Lo que sí que cambia es la metodología para trabajar con los clústeres. Y aquí yo creo que Cataluña desde el principio desarrolló una metodología original basada aquí otra vez en lo que son las herramientas de análisis competitivo de Michael Porter, que Michael Porter es famoso por su trabajo de la ventaja competitiva de las naciones, donde sale el concepto de clúster, pero es todavía más famoso por unos trabajos que había hecho anteriormente en el análisis competitivo de las industrias, de las empresas. Y aquí ha desarrollado conceptos como aquello de la cadena de valor, como el diamante, las 5 fuerzas, donde analiza la competitividad de los diferentes sectores. Y aquí nosotros en Cataluña el trabajo que se hizo al principio fue realmente un trabajo muy enfocado en analizar desde un punto de vista estratégico y competitivo cuál era la posición de los diferentes negocios, de los diferentes clústeres. Y aquí realmente esto es una metodología que no muchos países tienen. Algunos sí que se han inspirado, al caso catalán, otros han desarrollado su propia metodología parecida, pero realmente yo creo que una metodología original que ha ido evolucionando también durante estos años es uno de los elementos más distintivos de Cataluña. Luego, diría que también nosotros en nuestro programa, el trabajo que hacemos con los clústeres está enfocado sobre todo en proveer lo que decimos como servicios y capacitación a las organizaciones clúster. Tenemos también líneas de ayudas, de financiación, pero no es lo más importante. Lo más importante que ha ido desarrollando Cataluña es esta capacidad, digamos, de trabajar con las organizaciones clúster a través de un equipo de profesionales. Actualmente son unos 12 profesionales que trabajan en el gobierno dedicados únicamente a la política de clúster, y esto sí que es difícil de encontrar en otras agencias públicas o en otros gobiernos. Luego podría decir otras cosas, pero yo no sé si son tan específicas de Cataluña. Nosotros trabajamos siempre con esta metodología que es el gobierno, digamos, la administración es un poco la iniciadora de proyectos de clase, pero luego, al final, las iniciativas, una vez, digamos, creado la asociación clúster, tienen un liderazgo totalmente privado. Nosotros ya no participamos y únicamente somos un partner, un facilitador digamos, una ayuda de iniciativas, de proyectos que puedan desarrollar. Yo diría que estas cosas son un poco las más distintivas del caso catalán. Y bueno, comentabas un poco esta importancia de la colaboración entre instituciones y los clústeres, ¿no? Esta parte de formación y de un poco dar herramientas. ¿Cómo trabaja Acció en esta colaboración con las empresas, con otros actores clave, ¿no? Para fortalecer ese desarrollo de los clústeres? ¿Cuáles son las principales herramientas que aportan desde la institución? Comentabas algunas ahora. Siempre nos preguntan mucho más, ¿no? Y siempre queremos saber más cómo funciona. Explícanos un poco más las entrañas de esta colaboración desde Acció con los clústeres y las empresas y cómo esto da un valor añadido. Sí, mira, nosotros, como te decía, tenemos un equipo dedicado a los clústeres, aunque luego las organizaciones clúster trabajan con otras áreas, otros, digamos, compañeros dentro de la agencia, pero nuestro equipo
que es un equipo bastante senior, de profesionales con algunos, la mayoría más de 10 años de experiencia trabajando con los clústeres. Lo que hacemos es prever toda una serie de actividades durante el año en lo que sobre todo nos focalizamos en identificar necesidades y necesidades específicas de cada clúster. Por eso que cuando ponemos en marcha una iniciativa siempre empezamos con un análisis profundo a nivel estratégico para entender el negocio, cómo funciona, cuáles son sus retos, y luego intentamos cada 4 o 5 años o cuando sea necesario también actualizar este análisis, este diagnóstico que tenemos. Entonces, esto nos permite luego de hacer iniciativas mucho más focalizadas en lo que son las necesidades del clúster. El equipo que te mencionaba, hay un responsable para un grupo de clúster, normalmente depende un poco de las cargas de trabajo, pero un miembro, nuestros, consultores, cada uno es responsable de 4 o 5 organizaciones clúster, y esta persona es un poco la interlocutor privilegiado de los cluster managers, de los equipos. Entonces, es realmente un trabajo que se hace en el día a día de entender necesidades, de ayudar a desarrollar proyectos. Nosotros trabajamos dando servicios en diferentes ámbitos, desde la ayuda a la internacionalización, la ayuda en identificar proyectos europeos que puedan, ser interesantes para cada uno de los clústeres. Tenemos un par de personas dedicadas especialmente a eso. Tenemos programas, por ejemplo, para acompañar los cluster managers. Cada año hacemos un viaje de referencia a un ecosistema interesante, pensemos para algunas cosas más diferente de lo que pueden ver aquí en Cataluña. Este año, por ejemplo, de aquí a un mes irán a Japón, a Tokio. Han estado ya en otros lugares en el pasado, en Boston, en Quebec, en diferentes lugares que puedan servir de inspiración un poco o sea que acompañamos también mucho los clústeres afuera para ver, realidades diferentes. Estamos trabajando temáticas que pensamos son interesantes para los clústeres, como por ejemplo el tema del talento, como por ejemplo el tema del valor compartido, que es otro concepto que se introdujo por parte también del profesor Michael Porter, en este caso junto a otro profesor, el Mark Kramer, que prácticamente dice que hay que desarrollar proyectos, iniciativas que tengan este doble valor, un valor económico, pero al mismo tiempo un valor económico, social y medioambiental. Entonces, los clústeres vimos ya desde hace unos cuantos años que podían ser un entorno muy interesante, muy adecuado para identificar iniciativas de este tipo y implementarlas. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido una línea de trabajo muy importante en los últimos años y que actualmente también nos ocupa mucho y incluso es una línea de trabajo que se ha escalado y ahora, por ejemplo, cada año, desde hace un par de años, hay un premio que da el presidente de la Generalitat, el gobierno, y la temática principal, el eje principal, de este premio a la mejor empresa del año es realmente también enfocado al tema de valor compartido. O sea, que ha sido un tema que desde Cluster un poco ha escalado y que es importante, más allá de lo que es nuestra política de clusters. Luego trabajamos mucho el tema del intercluster, le decimos, el hecho de intentar buscar proyectos entre clústeres de diferentes que pertenecen a diferentes sectores. Inicialmente se buscaban proyectos, entre empresas que eran del mismo clúster, pero a un cierto punto se vio que proyectos muy interesantes aparecían en lo que es el área de intersección entre dos sectores. Entonces promovimos una metodología para fomentar este tipo de proyectos, que intercluster, y la verdad es que ahora algunos de los proyectos más interesantes que tenemos son proyectos de este tipo.
Sin duda, y hablabas precisamente de ese valor compartido, también de ese talento cada vez más relevante en todos los sectores, también, como es muy lógico, en todos los que son de tremenda actualidad, como es el tecnológico, pero aquí estamos hablando, como no, y como es muy lógico, de todos estos clústeres de Cataluña, evidentemente, algunos de ellos entiendo que muy exitosos. ¿Cuáles despuntan por encima de otros clústeres a nivel, pues evidentemente, de sectores o de industrias claves? ¿Cuáles son aquellos clústeres exitosos en Cataluña, Alberto? Bueno, yo aquí quería empezar diciendo que en Cataluña es un territorio, es un territorio con una economía muy heterogénea, muy variada. Entonces no hay ningún sector que sea que represente más del 15% del total. O sea que respecto a otros territorios, por ejemplo, no hay un sector predominante. Los sectores principales a nivel estadístico así son el sector de la química, el sector alimentación, seguramente son de los de la automoción, de los más importantes, y un poco en consecuencia los clústeres digamos más grandes son clústeres que operan en estos sectores. Pero aquí habría un poco que ver cuál es el concepto de exitosos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema europeo para, digamos, clasificar los clústeres en base, digamos, a la excelencia de su gestión, como cuánto eficientes son en, digamos, dar los servicios que dan a las empresas. Y esto es un sistema, digamos, europeo. Es un sistema que se llama ESCA y que aquí nosotros, los clústeres catalanes, participan. Entonces, esto podría ser un indicador, pero es un indicador de una eficiencia en la organización y aquí puedo destacar que todos los clústeres que tenemos al programa tienen el nivel bronce, o sea, el nivel, digamos, de entrada, pero que ya es una certificación, digamos, de que se trabaja de una cierta manera. Tenemos en este momento unos 10 clústeres que tienen el nivel máximo, que es el nivel Gold. Entonces, esto podría ser una... Seguramente hay clústeres que son a destacar, por ejemplo, en algunos de los ámbitos. Claro. Por ejemplo, tenemos clústeres importantes en el sector, por ejemplo, de el clúster Health Biotech, que agrupa el sector de la salud. Aquí es un sector también muy importante y tenemos un clúster que lo representa, que es la fusión de dos clústeres anteriores de biotecnologías y tecnologías médicas. Tenemos un clúster importante en lo que es la gestión eficiente del agua, que como sabéis, es un tema muy, muy importante aquí en Cataluña, sobre todo en estos momentos de emergencia, en la escasez de recursos hídricos. Tenemos clústeres importantes en el sector de la moda, por ejemplo, en el sector de la decoración por la casa. Tenemos un clúster también con muchas empresas en el sector de la movilidad. Son muchos, yo diría, los clústeres. Cada uno diríamos que hay clústeres que son, que destacan más por su capacidad en actividades más relacionadas con la investigación, participación en proyectos internacionales de investigación. Otros clústeres que son más excelentes en temas de servicios, de proveer servicios avanzados de formación a sus socios. No tenemos una clasificación de decir este es el mejor. Desde luego. Y de estos que comentabas, Alberto, ¿hacia dónde va la tendencia de los clústeres con los cambios tecnológicos, la industria emergente de tendencias como digitalización, como los juegos, etcétera? Y también, ¿cuáles clústeres o cuál ejemplo de éxito nos podrías destacar? Bueno, yo creo que los clústeres al final son un reflejo un poco de lo que pasa en los mercados, en los sectores, y entonces las tendencias que hay son las que podríamos destacar así en general, luego aplicadas a un determinado negocio. Por ejemplo, las tendencias seguramente de lo que aquí en Europa se llama la doble transición, que sería la transición digital y la transición verde. Este es un tema de gran importancia también para los clústeres. Nosotros a nivel de Acció estamos participando también en una iniciativa europea, digamos, que se llama Accelerate
Digital and Green Transition, que va expresamente de eso, junto con otros socios a nivel europeo, y se trata un poco de identificar pautas, iniciativas, buenas prácticas para, digamos, acelerar esta doble transición, digamos, un poco la descarbonización de los negocios. Luego, yo diría que hay seguramente la parte digital en algunos clústeres tiene una importancia fundamental. Hemos visto, por ejemplo, que en algunos clústeres tradicionales, algunos sectores emergentes de nicho son posibles, han crecido sobre todo en los últimos años gracias a las tecnologías digitales. Y aquí me refiero, por ejemplo, en el sector moda a startups, negocios que utilizan tecnologías digitales para identificar pautas de evolución de mercados, y todo el tema de los influencers, que tiene una importancia creciente en lo que es, digamos, la venta online, cosas de este tipo, o el mismo negocio, por ejemplo, de transición en el sector energético no sería posible sin digamos, las tecnologías digitales. Así. Entonces, seguramente las tecnologías tienen un impacto importantísimo yo diría, en casi todos los clústeres. Por ejemplo, uno de los clústeres, digamos, que de hecho la primera organización clúster que tuvimos aquí en Cataluña, que en el sector de la maquinaria agrícola, ahora ya no es únicamente maquinaria agrícola, en Lleida, en el oeste de Cataluña, ahora es un clúster que, digamos, se denomina de innovación en los medios de producción agrícola, y ha incorporado, aparte, digamos, del núcleo original de empresas de maquinaria agrícola, empresas que trabajan en la digitalización de lo que es el sector agrícola, sensores para la irrigación, incluso drones, temas de fertilizantes o sea que realmente todos los sectores, yo diría todos los clústeres, están impactados por el tema de la tecnología, de la adopción de las tecnologías, desde la inteligencia artificial, la robot, depende un poco del sector, pero en qué medida, pero todos ninguno se escapa, digamos, de esta transformación tan importante. Una transformación constante en la que, pues evidentemente, ¿no? La tecnología impacta, y de qué manera, y lo hace en todos los sectores que hemos tenido aquí ocasión de comentar, que nuestro invitado de hoy pues conoce, como es muy lógico, a través de todos estos clústeres. Por lo tanto, también te agradecemos, Alberto, porque entendemos que no es fácil hablar de tantísimos sectores a los que, pues quieras o no, pues se tiene que estar un poquito al día. Y como esta conclusión que aquí saco de una forma muy humilde, y ahí que podemos sacar y que hemos aprendido en la charla con nuestro invitado de hoy. Hemos aprendido muchísimo, o al menos yo he tomado muchísimas notas. De verdad, gracias, Alberto Presi, por toda esta información. Primero me quedo con un tema muy sencillo, ¿no?, que comentabas al inicio, que es el tema sencillo y complicado a la vez, ¿no? El tema de qué es un clúster, ¿no? Y como bien decías, es una tendencia que siempre se ha llevado a lo largo de la historia, ¿no?, que las empresas tienden a agruparse y lo hacen por sectores. En la época medieval veíamos que eran calles, ¿no?, pues los alfileres, el sector textil, el sector, etcétera. Ahora lo hacen con clústeres, con ese grupo de trabajo organizado que busca, pues, esta parte de competitividad, ¿no? En Cataluña tenemos alrededor de unos 27 clústeres, comentabas, y el objetivo general es la mejora de la competitividad de las empresas que pertenecen a determinado clúster para avanzar de forma conjunta. Nos comentabas que un poco la tendencia de Cataluña es la mejora de la competitividad sostenible, es decir, que sea amigable y acorde a los temas sociales, pero también medioambientales, ¿no? Un tema tan álgido hoy en día. También destacar que la Escuela de Negocios de Harvard, que trabajó y empezó a iniciar todo el tema de clústeres, uno de sus primeros casos fue el clúster de la piel de Cataluña, y que a partir de aquí hemos tenido varios casos cada año, ¿no? Y que, por lo tanto, somos referente en cierto modo en las escuelas de negocios a nivel mundial, ¿no? Y eso también nos llena de orgullo. La diferencia entre otros territorios y Cataluña, y por qué Cataluña nos está funcionando de nuestra forma de ser, ¿no?, al estilo a la catalana, es
porque se originó desde el principio una metodología basada con herramientas de Michael Porter, ¿no? Cadena de valor, el diamante, 5 fuerzas, etcétera, pero sobre todo un análisis desde el punto de vista estratégico del negocio, hacia dónde queremos ir y cómo queremos rentabilizarlo, ¿no? Y eso es importante para la hora de proveer servicios y capacitación a los clústeres, que sea la base y no únicamente un importe económico y que ellos vayan buscando, ¿no? Sino que tener una vinculación entre instituciones y empresas. Y eso le damos un buen valor en Cataluña, ¿no? Esa transferencia de conocimientos, pero también en Cataluña nos ha funcionado porque nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser como catalanes, nuestros valores y tradiciones nos hacen también esa tendencia de emprendedores, ¿no? Y eso también ayuda a crear ese ecosistema amigable con los clústeres. Ya un poco los últimos puntos, en Cataluña y desde Acció, desde esta parte de competitividad de las empresas catalanas, tiene un equipo dotado de muchos seniors con mucha experiencia que buscan en cada momento analizar e identificar retos de futuro, retos actuales, para trabajar de forma quirúrgica y específica y muy focalizada en cada clúster, ¿no? Y esto es como una pequeña herramienta o un pequeño receta que se hace en Cataluña y que podemos internalizar, ¿no? Al igual que experiencias y lecciones que hemos aprendido y que nos han sido útiles. Algunas de las que has comentado es identificar proyectos europeos para poder tener esta utilidad, internalizar las empresas, visitar ecosistemas y aprender, ¿no? Y podernos inspirar en lo que está haciendo otros lugares. Temáticas interesantes como el talento, como valor competitivo, reconocer y proyectar las empresas que portan valor. Creo que esto es muy, muy importante y a su vez buscar esta relación interclúster, ¿no? Que a veces no lo damos por hecho, creemos que no se puede hacer, pero que es mucho más creciente y da mucho más valor, ¿no? Y finalmente, las tendencias de futuro que comentabas son tendencias que buscan desacelerar la descarbonización de los negocios, buscar una conciencia tecnológica para dar proyección, ¿no? Y eso lo trabajan con la doble transición, tanto digital como verde. Y aquí destacabas algunos sectores que les ha funcionado muy bien estas tendencias digitales, ¿no? Como ha sido el sector de la moda, ¿no? Que sí, que con ellos han podido analizar más mercados, trabajar en online, buscar influencers que proyecten ese sector y finalmente que la tecnología viene a ayudarnos y a quedarse con nosotros, ¿no? Y tenemos que adaptarla para seguir liderando los proyectos y avanzar hacia el futuro. Pues muchísimas gracias. Creo que intenté resumir todo tu práctica de hoy. Lo hiciste de forma estupenda. Pues, muchísimas gracias. La verdad, pues para más información aquí nos tienen a La Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, donde intentamos dar respuestas a las preguntas de hoy y del mañana. Pues muchísimas gracias por escucharnos y un placer. Moltes gràcies, un plaer.